no tiene una raíz puramente económica, sino tiene una profunda explicación en nuestras dificultades políticas e institucionales. En realidad, el funcionamiento económico de una sociedad depende mucho de cuál es el entramado institucional, y creo que en Argentina lo que está más, digamos, quebrado, digamos, destruido como marco de referencia es la cuestión institucional. Quizás una forma de abordar eso es esa percepción de pérdida de derechos, es decir, nos hemos ido acostumbrando a limitaciones sobre nuestra libertad, nuestros derechos de propiedad, sobre los excesos tributarios. Nos hemos acostumbrado hasta el extremo de que cualquier cosa nos parece justa. Es decir, no hay nada que no pueda ocurrir en ese país. Es decir, la idea de que hay un gobierno limitado, que hay frenos a las actitudes y arbitrariedad del gobierno, de una manera o de otra, en la Argentina prácticamente ha desaparecido. Digamos, uno podría tomar muchos ejemplos, pero me parece que los episodios que ocurren con la libertad de prensa, ayer volvió a ocurrir otro episodio, donde hechos de violencia, hechos gangsteriles, forman parte de nuestro escenario diario, donde tenemos la disposición del gobierno de prohibirnos acceder a la moneda extranjera sin que existan facultades para que haga eso. O sea, legalmente no está en condiciones de hacer lo que hace, pero lo hace. Es decir, el fait accompli es una realidad que no es propia del Estado de Derecho, sino de la jungla. Y cuando digo esto, cuando cayeron las facultades delegadas, que fue una de las pocas cosas que logró la victoria electoral del 2009 de la oposición, hubo límites que el gobierno debió, por lo menos institucionalmente están fijados, y sin embargo se vulneran con total impunidad. Voy a citar dos que me parecen muy impactantes. Uno, el control de cambio, que deriva de facultades que habían sido delegadas al Banco Central porque no están más delegadas, y sin embargo con total desfachatez aplican y nadie puede frenar. En segundo lugar, la suba de impuestos a los biocombustibles, la última suba de impuestos. De nuevo, con la caída de las facultades delegadas, tampoco más tienen esa facultad de hacerlo, sin embargo lo hace. Violencia contra la prensa libre, violencia tributaria, es decir, principio básico de un gobierno democrático es que no hay imposición sin representación. Ellos ignoran eso. El control de cambio, es decir, el control de comercio exterior como una forma de aislar a la sociedad y a la economía. La confiscación de empresas. Es decir, nosotros hemos acostumbrado a que el gobierno toma una empresa, se hace cargo de la empresa, la interviene y no paga como establecen nuestras leyes de expropiación y nuestra Constitución. Entonces digo, es una acumulación de un estado de inseguridad en los derechos de propiedad, en las libertades personales, en los límites del gobierno, que es difícil no entender que pese a ser un país con muy baja deuda, si uno mira, tiene una deuda realmente extremadamente baja, explícitamente, tenemos unos riesgos en el país, unos spreads de deuda estremecedores. Y me parece que lo que está detrás de eso es la idea que, bueno, mañana puede ser que digan no te pago, con total impunidad eso forme parte de la acción de gobierno. Digo, déjenme citar un solo aspecto más de la cuestión institucional que me parece
crucial de entender y de incorporar a nuestro acervo colectivo. El desconocimiento de los fallos de la Corte. O sea, y son desconocimientos impactantes. En el caso de Santa Cruz, del procurador Sosa, donde la maniobra era muy importante porque si uno deja que una estratagema política se salga con la suya y quite la inamovilidad de los jueces y de los funcionarios jurídicos, ya el resto es papel de traza mojada. Pero reparen en el caso de los fallos sobre los jubilados, ese también es extraordinariamente importante, sobre todo por su masividad. Es un hecho de gran masividad este que me estoy refiriendo. Brevemente, para recordar el episodio. Los jubilados, el gobierno desde 2002 ha desconocido las leyes previsionales, ha dado aumento a la mínima y se ha olvidado de ajustar el resto de las jubilaciones. Eso produce naturalmente demandas de que se respete la legalidad, que no es el 82%, eso lo vetó y lo vetó en uso de sus facultades. Pero lo que no vetó fue el régimen. Nosotros tenemos un régimen jubilatorio que nos puede gustar o no, a mí no me gusta, pero eso venía de otro costal. A mí me gustaba el régimen donde cada cual proveía los ahorros para su vejez y en todo caso el régimen estatal actuaba supletoriamente para atender el infortunio. Ese era el esquema que yo creo que tiene innumerables atributos y ventajas. Básicamente quitaba del Estado la intervención en un área vital para nuestra vida, que es el ahorro para la vejez. Pero digo, nosotros tenemos un régimen, no guste o no guste, el que tenemos es el que la legalidad nos impone. Ese régimen implica cierta proporcionalidad entre los aportes y el haber de retiro. El gobierno ha resuelto socializar eso, o sea, es decir, yo voy a hacer igualitarismo en las jubilaciones, voy a considerar solamente la mínima, pero esto lo voy a ignorar. Como consecuencia de esto, tanto en el sector civil como en las fuerzas de seguridad como en las fuerzas armadas hay alrededor de 700.000 juicios. Por una cifra fabulosa que está ahí escondida, digamos, donde venga un gobierno decente, respetuoso de la ley, es un problema inmenso que hay que entender, no solo por la magnitud económica, sino también por la implicancia social. Digo, han empezado a aparecer los casos, como este médico de 103 años, que ganó los juicios ante la Corte Suprema y cuando va a avanzar le dice, bueno, falta el juicio de ejecución ahora. Te ganó los juicios, pero ahora tiene que ser el juicio de ejecución. El personaje muy importante en este gobierno, el director de ANSES, va a la Corte y dice que él no puede respetar la legislación vigente porque traía en quiebra el sistema. Sale de la Corte y con total impunidad dice, tengo plata para estar de vivienda, para estar computadora, para hacerme cargo, ¿cómo se llama ahora? Del experimento este que vamos a hacer, de los video shows, no sé, ahí. Y si tiene una empresa, un banco de inversión ahí en el sector público, que con total desfachatez puede hacer cualquier actividad y no está dispuesto a cumplir con la legalidad. Digo, no, lo cuento en tono impresionista, porque le da una idea de hasta dónde hemos perdido los frenos y los límites en la sociedad argentina. No es un episodio aislado, es un conjunto de pérdida de respeto de los límites institucionales que puede alcanzar cualquier dimensión y cualquier arbitrariedad. Con eso creo yo que tenemos que poner en nuestra mente la idea que estamos en un estado de vulnerabilidad que yo diría es muy cercano al que yo percibo en Venezuela. O sea, las diferencias son de pequeños grados, no son de especie, no es que son una especie diferente. Venezuela quizás todavía en el camino de ida a los excesos, a las brutalidades, en lo cual yo, para concluir con este problema institucional y de contexto, quiero fijar una fecha. Yo creo que ellos tienen pensado, bueno, digo ellos, es el grupo hegemónico y totalitario,
ellos tienen pensado una ofensiva el 7 de diciembre. Es decir, el 7 de diciembre es el día que el fallo de la Corte ha establecido como el momento donde debería haber vencimiento de la medida de amparo, y mi sensación es que ellos preparan una ofensiva brutal sobre los medios independientes, que creo que está en el corazón de nuestras libertades democráticas. O sea, el día que logren quebrar la existencia de algún mecanismo de comunicación social independiente, ese día el riesgo de nuestras libertades está muy cerca de haber concretado su colapso. En ese contexto, déjenme ahora referirme brevemente a la cuestión económica en tres planos, y después voy a volver al problema de orden político. Yo en la cuestión económica me voy a referir a tres planos: el corto, el mediano y el largo plazo. En el corto plazo es claro que tenemos tres crisis muy visibles. Una crisis muy marcada y muy fácil de ver para el conjunto de la población, que es la crisis externa, es decir, la incapacidad de poder funcionar con un cierto grado de libertad como funcionan nuestros vecinos. La represión sobre las operaciones externas es brutal, en importaciones y en giro de cambios. Esa represión se traduce en dos cosas, básicamente en una casi prohibición de importaciones y en un manejo extraordinariamente arbitrario de las políticas del sector. Digo, así como una digresión, otro tema. El principio básico que viene de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, es la igualdad ante la ley. Acá llegamos a tener tipos de cambios diferentes para la misma nomenclatura arancelaria de exportación. O sea, si Emilio Cárdenas y López Murphy exportan el mismo bien, a Emilio le pueden dar un tratamiento diferente y a López Murphy. Sospecho que para mí peor que para Emilio, no porque Emilio no tenga una actitud firme, sino porque conmigo tienen una actitud especialmente agresiva, digamos. Yo nunca he podido comprar cambio desde que se pusieron las restricciones. Nunca. Tengo una declaración positiva muy buena. Nunca pude comprar. Me ha ocurrido una cosa simpática. A veces a uno le pasan cosas desgraciadas, pero tengo un episodio simpático. He descubierto en este largo periodo del control del día de las elecciones, mi mujer ha podido comprar ampliamente, con la ventaja que ella usa siempre su apellido soltera. Entonces, ahora tiene el argumento de que se ha fortalecido el matrimonio, porque si no ver a mi nieto, dependo del acceso que ella me da al tipo de cambio. Y descubrí que mi hermano también tiene acceso al cambio. Y digo, pero ¿cómo puede ser? Digo, porque si yo tengo una bolsilladera, ¿cómo no la tenés vos? Y me dice, porque yo debido a tu participación en la vida pública, hace muchos años que tengo mi dato en la DGI como Juan José López. Ahí también el mecanismo de bloqueo no ha podido actuar. Pero digo, forma parte, yo reconozco que es casi folclórico, por ejemplo, pero forman parte de arbitrariedades que se pueden hacer, no digo nada, creo que quieren que tengamos una batalla por ese tema, así que yo no le doy el gusto, voy a elegir donde vamos a pelear, no donde yo quiero. Pero esa restricción cambiaria de control alcanza magnitudes extraordinarias. Por ejemplo, ahora que conocemos los datos del balance cambiario, sabemos que no se ha permitido girar prácticamente ninguna utilidad al exterior. Es decir, no es simplemente que no nos dejan comprar cambio, no dejamos hacer las operaciones normales en cualquier sociedad. A pesar de ello, las reservas internacionales, el control de cambio más feroz que yo he conocido en mi vida. Nunca vi, y tengo, desgraciadamente para mí, muchos años, o sea que he vivido experiencia de muchísimos años en Argentina, nunca vi un control como este. Ahora, ese control,
ejercido hasta quizá con una enorme virulencia. El caso de Subiela ha sido muy significativo, porque además la respuesta de Subiela para mí fueron estremecedoras por lo iluminante. Pues si yo también fui montonero, ¿por qué me persiguen? Es como si lo que no fuimos, así deberíamos ser víctimas de estas maniobras. O sea, y él dice una cosa que es muy sintomática de los regímenes totalitarios. Él dice: nunca sentí tanto miedo como esta vez. Es decir, que es una cosa muy clara de toda esa política que ustedes habrán visto en nuestro empresario. Está todo callado, está callado porque esa coerción y esa presión es brutal. Algunos se superan esa circunstancia, pero yo diría que el clima de coerción es extremo. Voy a volver sobre esto porque gran parte de la expectativa del gobierno es que el año que viene van a poder flexibilizar un poco porque las circunstancias van a mejorar. Yo tengo dudas sobre eso, pero quiero volver después sobre ese tema. Segundo problema que tenemos en el corto plazo, y a usted le va a llamar la atención que es un problema de corto plazo, el problema energético. El problema energético se agrava mes a mes. O sea, a pesar del receso que hemos tenido en estos 8 meses, a pesar de, digamos, de que tuvimos un invierno muy benigno, a pesar de que todo fue como para que no se agravaran, los números energéticos dan peor que el año pasado. Y dan gradualmente cada vez peor. Y nosotros sabemos que ese es un componente estructural del problema. No solo tenemos un problema que se agrava a pesar del receso, sino que se va a agravar dramáticamente porque las posibilidades de invertir en ese área, bajo estas reglas, confiscando empresas, violando las normas, cambiándolas retroactivamente. Yo creo que las normas sobre biodiesel no eran buenas. Usted no puede invitar a invertir bajo unas reglas y cuando usted invite dice, para cambiarlo. O sea, uno invierte y después que invierte dice, no, vos creías que la esta no, ahora es distinto. Ese mecanismo es un mecanismo letal y en materia energética eso se ha agravado y yo pienso que se va a agravar sistemáticamente en los próximos años. Primero por la magnitud de inversión que se requiere allí. Seguramente me hubiera gustado hacer esta exposición después de poder leer lo que Galluccio va a decir hoy. Pero Galluccio no es un mago, aunque le digan mago. Acá no hay magia posible para conseguir del orden de los 20.000 millones de dólares que conseguir, 7.000 IPF, pero eso es un tercio de lo que hay que conseguir. Y ese volumen de inversión que necesitamos, bajo esta regla de juego, bajo la regla de juego que si usted obtiene beneficios no los puede usufructuar, de que usted no va a poder retirar los recursos que invierte. En Argentina es muy difícil que alguien venga. Nadie entra a un lugar y no puede salir. O sea, para que puedan entrar hay que dejar que puedan salir, si no, no hay forma que eso funcione. Yo creo que el agravamiento de la situación energética en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo va a ser un rasgo central de nuestra sociedad y va a ser un rasgo de la misma gravedad, quiero a los más grandes de edad, no los más jóvenes no lo van a acordarse, pero de la misma gravedad que tenía la situación energética en el año 55. No sé si ustedes recuerdan, el año 50, porque no teníamos inversión y durante muchos años parte de la estrategia del presidente Frondizi se debe a este colapso de inversión pública y de infraestructura que teníamos allá por el 56-57. Parte no solo en petróleo, sino en energía eléctrica. Entonces yo digo, ahí tenemos una situación crítica en el corto plazo, muy crítica el año que viene y seguramente muy difícil en el largo plazo. En tercer lugar, la inflación, o si ustedes quieren, la situación fiscal. El gobierno siempre la inflación, decía Milton Friedman, es un fenómeno siempre y en todo lugar monetario. Yo agregaría, ¿no? para dar al premio Nobel, pero yo agregaría, esa crisis monetaria se debe a un desajuste fiscal, no es que se emite por jugar, se emite para financiar al gobierno. Es decir,
Esa situación nosotros sabemos que se ha venido agravando y de acá a fin de año vamos a vivir una orgía monetaria. Esto es, las estimaciones más moderadas prevemos un crecimiento de la base monetaria de alrededor del 40%. Los menos moderados están arriba de ese nivel. Y por supuesto, esa es la meseta de donde empieza el año que viene, que peor. Entonces, nosotros vamos a estar, este es un tema no menor, porque es muy importante, no solo por la economía, sino por sus consecuencias políticas para el año que viene, vamos a estar con un escenario de expansiones monetarias entre 40 y 50%. Y yo he sido formado en la Universidad de La Plata, hice mi posgrado en la Universidad de Chicago. Yo fui a Chicago grande para creerme turco, digamos, para decirlo con toda franqueza. Pero, obviamente, he tenido una formación que tiene un sesgo muy ortodoxo. Sin embargo, por mi formación previa en La Plata, la discusión, siempre decía mi profesor en Harvard, es cuando estamos a menos de 10% de inflación. Cuando estamos arriba del 10% somos todos monetaristas, o sea, ahí la dinámica monetaria nos domina. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cuándo la sociedad va a comenzar a desprenderse del dinero? Es decir, lo que uno está observando es que están emitiendo mucho, pero todavía eso no se volcó, está en la brecha cambiaria, pero todavía falta digamos, lo que llevó a los episodios del 75. Estamos metiendo combustible ahí a todo lo que da. En mis cálculos, ya acá es una cuestión muy técnica, a mí me da que vamos a emitir una cifra inmensa en noviembre y diciembre. Entonces yo esperaría hacia diciembre que tengamos una presión monetaria muy grande y probablemente hacia febrero, cuando vuelva ese dinero a los bancos, se acuerda del 6 de febrero. O sea, en la Argentina los líos se arman en febrero porque es cuando el dinero vuelve a los bancos después de la tremenda necesidad de liquidez que ocurre en diciembre por el pago de sueldo de aguinaldo y las fiestas navideñas. Y ahí tenemos, me parece a mí, un escenario muy, muy crucial. ¿Por qué esto es crucial? Porque si la tasa de inflación, como uno la ve hoy, entre 25 y 30% es la norma, el gobierno va a sufrir, va a haber un deterioro en la opinión pública, va a tener digamos, un clima adverso, pero si la tasa de inflación pasa a 40 o 50%, ya las reglas cambian. O sea, la sensación de creciente inviabilidad, no ya solo energética, no ya solo en el colapso de la inversión, sino en lo inmanejable de la inflación, me parece a mí que es muy decisivo. Por eso yo les dejaría que como nota, como advertencia, el riesgo de un desborde monetario hacia fin de año, y ese desborde monetario que sea aún más agudo durante el año que viene. En ese marco es que yo creo vamos a ir al proceso electoral con una aceleración muy grande de la tasa inflacionaria, sobre todo porque las prácticas del gobierno han sido cada año electoral soltar fuertemente su maquinaria. Yo debo confesarle a ustedes que mi expectativa antes de las elecciones era: van a hacer la corrección que tienen que hacer entre fin de las elecciones y mediados de este año. O sea, una corrección fuerte para arreglar la fiesta que se habían mandado el año pasado, de manera de crearle las condiciones para que el año que viene pudieran actuar con más laxitud. La verdad es que no hicieron eso. La verdad es que siguieron inflando el globo con el control de cambios, con la reforma de la Carta Orgánica, con la confiscación de empresas y con una agenda donde yo creía que lo hacían en broma, eso de que el dinero no tenía nada que ver con la inflación, o sea que lo hacían para provocar. Pero ahora he empezado a creer que lo creen, o sea, con lo cual vamos a tener allí un frente abierto
presión inflacionaria y de brecha cambiaria, yo creo, sustancialmente más alta de la que tenemos, con el impacto que eso, creo yo, tiene sobre dos cuestiones, sobre el estado de ánimo colectivo y sobre las inversiones. No hay nada que bloquea las inversiones más que una brecha cambiaria, es como un impuesto a que la gente invierta, más allá del inmenso daño que eso hace a todas las actividades ligadas a la moneda extranjera, ya sea el turismo, ya sea las exportaciones, ya sea las operaciones inmobiliarias. Por ejemplo, esta brecha, y una brecha aún más grande que hace un daño enorme, ya que está nuestro distinguido amigo acá, a la industria hotelera. ¿Por qué? Porque la capacidad de la gente de poder penetrar en el mercado negro para operar a tipo de cambio negro no es la misma, creo yo, que se va a desarrollar, pero requiere brechas muy altas para que se arme toda una estructura de comercialización paralela. Creo que vamos hacia ahí, pero toma tiempo que ocurra. ¿Qué nos espera en el mediano plazo? Bueno, en el mediano plazo nos espera el agravamiento de las circunstancias que tenemos hoy. Yo la voy a poner en tres rubros, y perdónenme la taxonomía, pero Agustín me ha dicho que me fije como límite una hora, así que una hora de exposición, si en cada tema me extiendo, no lo voy a poder cumplir. Yo me voy a poner en el mediano plazo tres tópicos. En el mediano plazo yo me voy a poner el tópico del problema del empleo. Nosotros estamos teniendo un problema muy grave del empleo, ya el empleo informal y formal ha empezado a caer. Pero cuando digo ha empezado a caer, hay que mirar que esos números, el empleo en los últimos 7-8 años ha crecido, pero ha crecido con el empleo público creciendo al 6,5-7%. O sea, nosotros tenemos una explosión de empleo. Una explosión de empleo público. Cuando uno mira el empleo formal, lo que crece fenomenalmente es el empleo público. En este momento está creciendo espectacularmente. Entonces, yo digo, el empleo genuino, el que genera riqueza, el que genera la base, digamos, la infraestructura para poder gestionar aún el propio Estado, ese empleo ya está cayendo y seguramente por el problema de competitividad, el problema de falta de inversión, va a seguir agudizándose. En segundo lugar, las inversiones. Hay un colapso de inversión. Se ha derrumbado la tasa de inversión en la Argentina. Ha caído 4 puntos del PBI y el año que viene va a volver a caer. Va a volver a caer. Y miren, con el problema que nosotros tenemos. ¿Por qué crecimos fuerte en los años pasados a pesar de baja inversión? Crecimos fuerte porque no invertimos en los lugares que son muy intensivos en capital. ¿Cuáles son los lugares intensivos en capital en una economía? Si usted tiene que invertir en energía, y si usted tiene que invertir en infraestructura, si usted tiene que invertir en transporte, eso es muy caro, hay mucho capital por unidad de producto. Si usted no invierte en la energía y no invierte en infraestructura, usted puede crecer porque en el resto de la economía la relación entre inversión y producto es mucho más baja. Ahora estamos con una situación absolutamente crítica. La situación del transporte es absolutamente crítica. Es decir, digo, acá puede pasar cualquier cosa. Cuando usted toma un tren hay que estar en gracia de Dios para poder hacerlo con tranquilidad espiritual. Que no se encuentre en gracia de Dios, decíamos en España. El colapso de la inversión entonces está allí como un problema extraordinariamente grave, porque el empleo depende mucho de la inversión y lo que tenemos allí es una proyección muy negativa en el corto plazo, en el mediano plazo, digamos, para el año que viene, los dos años que vienen. Y la tercera cuestión, que no es menor, es cómo ha caído la calidad de la producción argentina. O sea, el profesor Nicolini, que fuera rector de la Universidad de Itera, tiene un trabajo muy bueno sobre qué pasa cuando usted prohíbe las importaciones. Lo que pasa es que la productividad global de la economía cae. ¿Por qué? Porque usted empieza a reemplazar insumos adecuados por insumos de baja calidad. Y esos insumos de baja calidad no son buenos sustitutos. Y usted empieza a dañar la productividad
y empieza a dañarla en muchas manifestaciones. Por ejemplo, si usted tiene un auto, usted no consigue la cubierta del auto. Si usted tiene una computadora, si se le rompe algo, no, hay que pensar que se puede colapsar, que no hay forma de reemplazarlo. Yo hace muchísimos años atrás trabajé en la Nicaragua sandinista, y una de las cosas que a mí me impresionaba del primer sandinismo era que cosa que se rompía no servía más, no había forma de repararla, no había insumos para reparar. Por eso lo que está ocurriendo, ¿no?, a nosotros todavía no se nota porque hay inventarios, o sea, pero si ustedes van, por ejemplo, a las explotaciones mineras, me contaban el otro día los ingenieros sanjuaninos que le han querido poner a los Caterpillar unos tornillos hechos acá, es imposible, esos tornillos se tuercen, no son porque los tornillos que se fabrican para esa máquina se hacen en 1 o 2 lugares en el mundo, que es una cosa muy especializada. Como nosotros queremos sustituir las importaciones de todo, bueno, tenemos tornillos que parecen de goma. Por supuesto que lo que ocurre, se paraliza el parque de maquinaria. ¿Por qué no se paraliza en el agro? Vamos a ser francos, porque en el agro son todos pequeños productores. Y se proveen, digo, vía Paraguay, para ponerlo en términos. Nuestra frontera es porosa. Hemos vuelto a los tiempos de la lucha por la independencia. Quiero recordarle a ustedes, esas cosas, no sé si te han notado que nunca se recuerda eso en esa narrativa agobiante que recibimos todo el tiempo de nuestra historia. Moreno y Belgrano eran 2 personas que hicieron su planteo político fue establecer la libertad comercial, era la lucha por la independencia. En el fondo era la lucha contra un sistema como el que tenemos ahora, contra el monopolio español que nos obligaba a comprar a los proveedores que el rey elegía y que su virrey acá señalaba, y que no nos permitía vender a quien querríamos, sino a los que elegía el virrey, con la lógica de que la propiedad y las posibilidades comerciales son un privilegio que otorga el rey y no un derecho y una libertad como está en el tramado de nuestra Constitución. Digo, mis héroes nacionales son Belgrano, Moreno, Alberdi, eso no son lo que nunca leemos, pero son, digo, para decirlo en términos que yo me siento muy cómodo, son profundamente liberales como soy yo. Esa es nuestra historia, la historia más fecunda que tenemos. Pero bueno, esa desgracia del sistema del monopolio español lo tenemos hoy reproducido en una nueva gestión monárquica que puede establecer con total brutalidad quién invierte y quién no invierte, y genera ese proceso de degradación, atraso y autarquía al que estamos. Y déjenme, para concluir la parte económica, ir al largo plazo. En el largo plazo nosotros tenemos que reconocer que acá hay 2 costos de esta gestión como una digresión. Ayer el doctor Achurrón me invitó a escuchar al gobernador de Córdoba, al doctor de la Zona. Pocas veces he estado tan desilusionado. Empezó haciendo un elogio formidable de la gestión kirchnerista, pero yo, hablando con mi amigo en la calle, me dijo: no le digas nada, aunque diga que llueve de abajo para arriba. No hay que debilitar el frente que se opone a esta gente. Así que, aunque diga una enormidad, yo le hice caso, quiero decirte que le hice caso. La verdad que yo quedé estremecido por esa falsa narrativa que tenemos de que hubo cosas que se hicieron bien. Yo, la verdad, creo que desde el comienzo esta gestión a nosotros nos ha generado 2 terribles problemas. Uno, un inmenso lucro cesante. La mejor oportunidad que tuvo nuestra patria de la independencia fue ferozmente dilapidada en una fiesta populista como no conoció la historia. Una fiesta populista que nos ha hecho perder, mi modo de ver, la mejor oportunidad, no de nuestras generaciones, sino de toda la historia de la patria. Ese es el costo inmenso del kirchnerismo. Pero hay otro costo más. Es que eso no fue suficiente para ellos. Nos han dejado
terriblemente descapitalizadas. Y acá quiero ir a las descapitalizaciones, porque esa descapitalización es un tema que, si somos serios, yo voy a tratar de abordar el problema político al final, lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la descapitalización? Bueno, nos han consumido las reservas de gas y petróleo. Hay discusiones si son 300.000 o 350.000 millones de dólares, pero nos han comido las reservas de gas y petróleo que el país acumuló a lo largo de muchos años de inversión en este sector. 350.000 millones. Nos han creado un problema inmenso donde lo habíamos logrado arreglar, que es en la seguridad social. El cambio ustedes recuerden cómo era, voy a ponerlo en términos de marzo del 2001, cuando se sacó a ser superministro. ¿Cómo era el programa de marzo del 2001 para que ustedes recuerden? El programa de marzo del 2001 nosotros preveíamos una muy pequeña corrección. Siempre cuando yo discuto con los economistas españoles, ellos dicen, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos que hacer ajustes de 12, 15 puntos de producto? Y vos habías pensado una corrección que, si uno la mira con cuidado, era 0,6 del PBI, era una cosa mínima. ¿Cuál da una idea de los problemas que tenemos? Porque acuérdense cómo fue la reacción. Era una cosa mínima lo que hacíamos. Ahora, no era mínima porque ni yo, ni Octana, ni Solares somos flojos. Era mínima porque no se necesitaba más. ¿Por qué no se necesitaba más? Yo quiero que recuerden eso, pues tiene mucho que ver con el problema que ahora voy a enfrentar. ¿Qué era lo que teníamos en marzo del 2001? Una brusca caída de los precios de las commodities. La soja estaba a 140 dólares. Teníamos una muy fuerte devaluación de Brasil. Nosotros sabíamos que la soja iba a recuperar y sabíamos que Brasil iba a normalizar su situación. Teníamos tasas de interés extremadamente altas, cerca del 6%, nosotros sabíamos que iban a caer por las razones que ocurrieron inmediatamente después que tuvimos que ir. Pero había un punto muy vital en ese programa que yo creo que se ha subestimado, que es la gran diferencia entre marzo del 2001 y la situación de los países de Europa, de España, de Italia, de Grecia, de Portugal. ¿Qué tenía Argentina en marzo del 2001? Nosotros pagábamos simultáneamente dos sistemas previsionales. Ahorrábamos para la vejez, para el nuevo sistema, y pagábamos el viejo sistema. Cuando uno hacía las proyecciones a 10 años, a mí me aparecía un superávit estructural inmenso. Era inmenso el número, que me aparecía hacia adelante. ¿Cómo me aparecía? Yo proyectaba los números. El sistema viejo la gente iba falleciendo, como en la seguridad social, la tasa es alrededor del 6%, y me aparecía un superávit inmenso. Y lo que nosotros necesitábamos era un puente para llegar a esa circunstancia, un puente que además no era un número importante, un número muy menor, y ese puente estaba disponible porque nos aparecía ese inmenso superávit de que terminaba el viejo sistema y el nuevo estaba financiado. ¿Qué es lo que hicieron los primeros? Todo ese esfuerzo hecho a lo largo de muchos años, lo tomaron y se lo gastaron para resolver el problema de la vejez, lo atacaron, lo saquearon y se lo gastaron. Pero además, jubilaron sin aporte a 4 millones de personas. ¿Cuánto cuesta ese sistema? ¿Cuánto cuesta la destrucción del viejo sistema? Y volver al drama que tiene toda Europa con el sistema de reparto. Eso nos cuesta un PBI, eso cuesta 500.000 millones de dólares. Esa cosa de haber destruido los fondos de pensión y haber vuelto a un régimen inviable, además llenándolo de gente que sin aporte, eso tiene un costo fenomenal hacia el futuro. Digo esto porque en marzo del 2001 yo me acuerdo que la gran parte de las discusiones con el fondo estaban todos convencidos de eso. O sea, digo, nosotros lo que tenemos que llegar, pero no puedo explicar que tengo ese enorme superávit escondido ahí viniendo, porque si digo eso, me lo van a querer gastar ahora, y si me lo quieren gastar ahora no aguanta la economía que lo hagamos.
Hoy la reforma de la seguridad social es más grave que la reforma de la energía. El daño que han hecho en la seguridad social es de una magnitud extraordinaria. Y voy a narrar dos cuestiones más, que son menores en términos de magnitud, pero que no son menores en términos de magnitud respecto a la energía y los problemas de la seguridad social, que han destruido el rodeo ganadero. O sea, una de las industrias más eficientes que tenía Argentina era la cadena de valor de la industria ganadera. Han sido capaces de destruir el rodeo ganadero argentino. Y le cuesta a Argentina enormemente ir reconstruyendo eso. Le va a costar muchísimo, sobre todo bajo las reglas a las que estamos sometidos. El costo que han tenido salvar más de 100 frigoríficos es inmenso. Ustedes piensen que hace 7 años que no podemos cumplir con la cuota Hilton. La cuota Hilton es un privilegio que nos da Europa. A nosotros nos da la posibilidad de exportar 30.000 toneladas sin impuestos. Por eso le metíamos ahí siempre el lomo. O sea, dado que era cuantitativo el límite, que le exportábamos. No le exportábamos el promedio, sino le exportábamos los portes más caros. Por eso el valor de la Hilton era 4 o 5 veces el valor de la tonelada de carne promedio. No hemos podido cumplir con la cuota Hilton. O sea, es como si yo les doy un subsidio y ustedes no lo pueden usar. Eso da una idea de competencia, pero la destrucción del rodeo ganadero. Por último, que es un tema que nadie le da importancia acá, pero alguna tiene, yo les puedo asegurar que la tiene, es que no hemos consumido el capital de equipos militares que el país tenía. Hoy nuestra armada no navega, nuestra aviación no vuela y desfilamos con la tropa de tierra con los uniformes de hace 200 años. No vayan a creer que para caer simpático. No se puede desfilar con los blindados porque no aguantan el desfile, no empeñarse en combate, no aguantan los desfiles los blindados. Eso les da una idea del problema y de la vulnerabilidad. Yo recuerdo como ministro de Defensa haber visto lanzar toda la reserva estratégica de Argentina, está en la 4ª Brigada de Transportada. Siendo yo ministro de Defensa, febrero del 2000, marzo del 2000, lanzamos toda la brigada. Hoy no se puede lanzar porque no hay aviones para los paracaidistas. O sea, tenemos la 4ª brigada, pero no tenemos los aviones. O sea, hay un solo Hércules que funciona, de los 11 hay uno que funciona. Entonces, hemos colapsado todo. Digo, hay alguna vez, en algún momento, por razones elementales de autoestima, vamos a tener que reparar ese problema, por razones de seguridad, vamos a tener que reparar ese problema. Ahora, eso es también una inversión de magnitud parecida al problema ganadero, no parecida a los otros problemas que son de otra magnitud. Bueno, o sea, tenemos un problema a largo plazo, no imposible de resolver. Yo no quiero dar una nota pesimista. Yo creo que Argentina va a seguir teniendo circunstancias excepcionales. Pero hay que tomar en cuenta que, aún haciendo las cosas muy bien, recuperar la descapitalización no va a ser un tema que lo podamos subestimar. La Argentina que viene va a necesitar un programa, y digo esto, cité a Frondizi, porque Frondizi cambió 180 grados su política entre el programa con el que fue electo y lo que llegó a la práctica. Y en gran medida, lo que hizo Frondizi fue un esfuerzo de capitalización del país. Y yo creo que vamos a necesitar un gobierno que tenga esas características, unas características de un gobierno de fuerte capitalización, que no esté obsesionado por otra aventura populista. Vamos al problema político. El escenario del año que viene es un escenario muy desafiante. Yo creo que las circunstancias económicas los van a poner al grupo hegemónico en una situación de gran vulnerabilidad. Yo creo que todo el voto que no es el voto duro lo han perdido. O sea, y lo que no han perdido todavía lo van a perder de acá a octubre del año que viene. O sea, ellos lo que está arriba del 32, 35% no lo tienen. Y yo creo que no lo van a tener. Con lo cual, me parece que, como ellos saben que si pierden están terminados, van a tratar de ganar de cualquier manera. Y si a mí me dijeran cuál es su preocupación para el año que viene, asegurar un comicio limpio.
no ninguna coalición. En una elección parlamentaria no se necesitan coaliciones, no se necesitan formar frente, no se necesita nada, cada cual puede ir por donde quiera, con una salvedad, que es asegurar la limpieza del comicio. La limpieza del comicio sí es crucial, y es crucial que en la campaña electoral no haya en la fuerza opositora agresión. Es decir, una cosa es que uno pueda ir por cada individualidad, o no, eso, yo digo, eso es una cuestión a resolver, pero no me preocupa que para la elección parlamentaria del año que viene se converja una fuerza, sino lo que es esencial es que ellos pierdan en la opinión pública y pierdan en el número de miembros del Parlamento, de manera tal de hacer inviable el proyecto de reforma constitucional, que tiene en parte la reelección una motivación, pero tiene básicamente la idea de destruir la parte dogmática de la Constitución, la Declaración de Derechos y Garantías. Ellos quieren pulverizar las normas del artículo 17. Todo lo que protege el derecho de propiedad está en el corazón de lo que quieren destruir. Esta gente tiene la idea, cuando se les escapa ahí sin querer, lo de los country y todo, ahí ustedes empiezan a ver, yo los conozco de joven, yo soy compañero de ellos en la universidad, así que sé perfectamente lo que piensan. Yo me acuerdo de una expresión de ellos en el año 72 que decían, no hay un problema de vivienda, hay vivienda desocupada y gente que vive si nosotros repartimos el espacio construido con acceso a todo el mundo, el problema de vivienda concluye, así que imagínense en lo que están pensando. Y digo, eso que se les escapa a veces es lo que realmente piensan. En esa línea, entonces, el problema político del año que viene, me parece que ellos van a tener un problema con la economía, pero mi sensación es que van a ir por todo. ¿Qué quiere decir por todo? Van a tratar de ganar por las buenas o por las malas. Y si pueden y se enfrentan a una ciudadanía desanimada, anímicamente quebrada, que como decía de la Sota ayer, los Kirchner hicieron muchas cosas buenas. Ya cuando usted empieza con esa historia estamos perdidos, porque no va a haber la energía, la voluntad, la capacidad y el compromiso de hacer lo que hay que hacer si partimos de ese presupuesto. Si se lograra pararlos en la elección, yo creo que nos salvamos de una tragedia. Si no estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer el año que viene, me temo que nos van a imponer la elección de pleno. Y ustedes dirán, bueno, la capital federal es difícil. La capital federal es difícil, pero yo les digo, ¿qué va a pasar en La Matanza? ¿Qué va a pasar en Merlo? ¿Qué va a pasar en Moreno? ¿Qué va a pasar en Formosa? ¿Qué va a pasar en Santiago del Estero? Yo veo muchos lugares donde las votaciones van a ser, digamos, lo que se va a votar y lo que va a aparecer en el recuento electoral va a ser dramático. Más aún, yo estoy yendo a Venezuela ahora, Capriles me invitó a participar de Capriles está ganando la elección, esa es la verdad, o sea, está cabeza a cabeza con Capriles. Ahora, ¿cuál es el problema de Capriles? Es que se gana, eso es una anécdota, porque los narcos generales no le van a dar poder porque le ganó la elección. Además, para ganar hay que controlar, hay que mover alrededor de 200.000 activistas para asegurar que hay varios por cada urna para que los resultados no se puedan trucar. Y después, para batallar en las calles si los quieren trucar. Ahora, si uno no está dispuesto a eso, hay que entregarse, hay que resignarse. Digo, como en Venezuela yo veo al revés, que lo que veo acá, a mí me ha impresionado el fervor juvenil. Es decir, los actos son de una extraordinaria masividad, cosa que acá yo no veo. O sea, acá veo un clima de indiferencia catastrófica, digo, para que nos entendamos más. Veo que se dicen esas cosas en los discursos opositores, Dios libre, de una libre guarda de lo que dirán los discursos oficiales. Ahora, dicho esto, viene el problema de cómo unificar fuerza para el 2015. Suponiendo que
pudiéramos hacer una cosa más o menos decente en la elección que viene el programa del 2015. El 2015 a mí me parece que tiene dos facetas centrales. Una faceta es el programa y la narrativa. Y allí yo digo, lo que a mí me gustaría hacer en la Argentina, y se los comento con toda franqueza, yo he sido un candidato fuertemente doctrinal, ideológico, yo creo que eso no es posible en la Argentina. Capriles no es eso, Capriles más aún. Las personas con las que yo tengo afinidad en Venezuela no van como candidatas. Va el que menos se parece a lo que a mí me gustaría, pero el que más votos le saca a Chávez, que es lo que es decisivo en esta cuestión. Yo creo que los candidatos del programa y los candidatos del 2015 son muy importantes. Voy a ser muy simple para darles tiempo porque estoy cumpliendo la hora de Agustín y yo soy muy obsesionado por las restricciones presupuestarias, aún las de tiempo. Dos cuestiones centrales en este tópico. La narrativa y el programa. Yo creo que el programa tiene que tener tres componentes básicos. Estado de Derecho, y eso quiere decir igualdad ante la ley, las reglas de la Constitución, algo que durante muchos años en Argentina vino mal funcionado. Eso para mí es una revolución. Estado de Derecho, después habrá que usar con más o menos sensatez, pero el nivel de arbitrariedad, de patoterismo, de acciones fuera de la legalidad tiene que terminar, para el gobierno y para las bandas que operan en la Argentina. Segundo componente de un programa muy sencillo, Estado de Derecho a nivel internacional. Nosotros aceptamos ser parte de la comunidad internacional y aceptamos las reglas de juego. Es decir, no nos comportamos como un paria. Nos comportamos como se comporta Uruguay, Chile, Brasil. Defendemos nuestros intereses, nuestros derechos, vamos a los contenciosos, pero lo hacemos respetando las normas. No nos ubicamos fuera de las normas y no pensamos que la respuesta es estar fuera de las normas y aislarnos y creer que básicamente vamos a sobrevivir en el mundo convirtiéndonos en una Corea del Norte 2. Tercer componente del programa, la transparencia. O sea, yo creo que si los episodios de impunidad, el caso Chico, es el caso casi, hay muchos casos más graves, pero este es muy emblemático, porque yo no sé si ustedes vivieron lo que yo viví, pero durante horas en el Parlamento los expositores insultaban y descalificaban al vicepresidente de una manera que yo nunca había visto. Y lo más extraordinario de todo es que nadie enmendaba la plana, nadie decía, no se exceda, no, vale suyo. Recuerdo el discurso de un diputado peronista opositor por Mendoza que a mí me impactó muchísimo. Él decía, hoy no hay nadie en las galerías. Vieron que siempre están llenas las galerías para festejar el coro. Hoy no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque se están tragando un sapo, que ni ustedes mismos lo pueden creer. Están haciendo todo esto para defender un hecho de corrupción incalificable que los degrada, les hace perder la autoestima. Pero esto dicho de una manera muy fuerte, y yo le miraba la cara a los diputados del oficialismo y uno veía que eso estaba entrando hasta el final. O sea, es una cosa que los avergüenza. Una sociedad que se acostumbra a que todos sus liderazgos estén prostituidos, sean corruptos y sean bandidos, declarado que es una sociedad que no puede funcionar. No hay país que pueda funcionar bajo esas normas, bajo esos criterios, bajo esos paradigmas. Entonces me parece que un programa de transparencia es vital. Y ahí viene el tema de los candidatos, candidatas, para no quitarle la posibilidad a los distintos géneros. No voy a empezar con todas y todos, ¿no? A mí me parece que lo crucial del candidato opositor es que pueda ser votado por un amplio espectro. Tiene que ser un candidato que pueda ser votado de la izquierda a la derecha. Ese es el atributo más importante. Si es un candidato que genera resistencia en uno de los dos polos, está listo. Después hagan lo que quieran, pero no va a funcionar. Es decir, a mí me parece que para terminar con estos regímenes, lo primero es terminar con ellos. Y vamos a tener que buscar un candidato tipo Capriles.
Es decir, ¿y ese candidato dónde va a surgir? Va a surgir en las elecciones del 2013. El candidato que obtenga en alguna de las jurisdicciones una victoria abrumadora, ese va a ser el candidato opositor. Si somos inteligentes. Y si no somos inteligentes, nos vamos a fraccionar en varios grupos y ahí que nos encuentre confesado la tragedia que vamos a vivir. Yo creo que esa es la única viabilidad que tenemos frente a un aparato de poder que en algún caso nos puede generar una situación extremadamente vulnerable. Yo creo que ellos en las instancias julio, cuando se sepan las encuestas, van a tomar una decisión de todo o nada en si la elección va a ser limpia o no. Ahora, en ese caso, es muy vital que todos tengamos claro que lo que es decisivo es la limpieza del comercio. Sin eso va a ser muy difícil que tengamos un futuro. Bueno, espero haberlos ayudado en la reflexión y espero las preguntas. Gracias.